Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tuvimos algunas fallas técnicas, se cortó, ya estábamos grabando y se cortó el video, no sé por qué motivo, y ahí tuve que empezar de nuevo, pero aquí estamos, gracias a Dios, y vamos a conseguir hacer nuestro devocional en el nombre de Jesús. Va a salir. Amén. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Amén. Mientras los demás hermanos entran, estamos meditando en los salmos. Salmo 10, habíamos leído el Salmo 9. Buen día, Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Paula allí, no sé si es Paula y Teresita o Paula solo. ¿Cómo estás, Paula? ¿Todo bien? Ya habíamos comenzado en punto a grabar, pero tuvimos una falla técnica, no sé qué le pasó, y se cortó el video en la mitad de la grabación. Tuvimos que comenzar de nuevo, pero aquí estamos. Amén. Salmo 10. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Entonces, dice así, Salmo 10. ¿Por qué estás lejos? El título dice así: plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Dice, buen día. ¿Por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y aquí el versículo 1 decía: ¿por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Esa es la sensación que muchas veces tenemos en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación. La sensación es como que Dios se ocultase de nosotros, como que Dios estuviera escondido, ¿verdad? Como que Dios estuviera lejos, que no nos escucha, que por más que oremos, por más que clamemos, parece que no, Dios escucha a los demás y no nos escucha a nosotros. Como que Dios se olvidó de nosotros. Y el salmista decía: Señor, ¿por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. O sea, aquí no está hablando de pobre financieramente, ¿verdad? Con arrogancia el malo persigue al justo, ¿verdad? Será atrapado en los artificios que ha ideado. Y aún en todo eso, nosotros vemos que el salmista, nosotros vemos que casi todos los salmos que hemos leído hasta ahora, ellos son bastante parecidos, ¿no? Fueron escritos en un momento de persecución, fueron escritos en el momento en que el salmista pedía que el Señor defendiese sus causas, que el Señor pelease contra sus enemigos, que el Señor destruyese o venciese, en el caso de destruyese a los malvados, a sus enemigos, ¿verdad? Y él decía: serán atrapados con los artificios que ha ideado. Si nosotros vemos todos los salmos que hemos leído hasta este momento, el salmista entendía cuál era el fin del impío. Él entendía cuál era el fin de sus enemigos. Él sabía, ellos van a caer en el lazo que ellos han preparado. Ellos van a caer en la trampa que ellos preparan. Él sabía lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Esos malvados, esos que no conocen a Dios, que no temen a Dios, el fin de ellos está cerca. El final de ellos es la destrucción. O sea, el final de aquel que no conoce al Señor, el final de aquel que no quiere saber del Señor. Porque hay una diferencia grande entre aquel que no conoce al Señor, tal vez porque no se le ha anunciado el Evangelio o por causa de su ceguera espiritual. A veces la persona, ella dice: no, yo creo en Dios, yo busco a Dios.
pero tal vez el problema de ella es que no tiene revelación, que tal vez no abrió su corazón por completo para el Señor, o simplemente no tuvo luz para recibir al Señor. Y hay gente que tal vez ni escuchó hablar, por increíble que parezca, aún en nuestros días hay personas que no escucharon aún hablar de Cristo. Tal vez escucharon hablar de Dios, de una religión, pero no han escuchado hablar de Cristo, de la obra del Calvario. Pero hay otros que ya directamente han escuchado, se les ha hablado, pero ellos dicen, no me importa, para mí Dios no existe, para mí Dios no hay, Dios para mí lo que existe es lo que yo veo, después que muera, no sé para dónde voy a ir, para mí la vida se termina aquí, cuando moramos se terminó todo. Entonces hay gente que abiertamente desprecia a Dios, gente que abiertamente se levanta contra Dios. Y el fin de esas personas, ¿verdad? Si no tienen un encuentro con Dios, sabemos que el camino es de destrucción, ¿verdad? El camino, el final de ellos no es nada bueno. Y ahí dice entonces el salmista, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. O sea, el malo se jacta de poder hacer lo que hay en su alma, y en su alma que hay maldad. Nosotros compartimos el domingo la palabra 6 señales de la venida, del regreso de Cristo que se están cumpliendo. Y una de las señales era la iniquidad. La Biblia dice que por causa de que el amor de muchos se enfriará, la iniquidad o la maldad aumentará. O sea, la palabra más correcta allí en muchas versiones dice la maldad de muchos aumentará. Pero en la palabra más correcta es la iniquidad. Y decíamos que ¿qué es la iniquidad? La iniquidad es cuando la persona ya llega a un punto que la maldad para ella es bueno. O sea, existe el pecador, decíamos, ¿verdad? Existe el pecador aquel que conoce al Señor, ¿verdad? Y hay pecadores que no conocen, hay gente impíos que no conocen al Señor, que ellos pecan, pero aún el pecado de ellos lo hacen escondidas, ¿verdad? Porque ellos saben que moralmente o políticamente es incorrecto. Entonces ellos cometen sus pecados, pero muchas veces lo hacen a escondidas. Y cuando alguien los descubre, ellos se ensonrojan, sienten vergüenza, porque saben que es algo incorrecto, que es pecado, que es algo que la sociedad o las personas no se agradan. Y ellos entonces que intentan cometer esos pecados escondidas. Pero la iniquidad es cuando la persona ya sabe que algo, o sea, sabe, no sé, desde el punto de vista de ellos muchas veces es bueno, pero cuando algo realmente es malo, que va contra nuestra naturaleza, que va contra los principios de Dios, que va contra las leyes morales, la persona practica eso, y no solamente que practica, ella lo hace público y quiere que todo el mundo lo siga. Quiere que todo el mundo haga lo que ella hace. No es solamente aceptarme como soy. No es solamente que las personas la sociedad tiene que aceptarme, que yo nací así y voy a morir así. Sino que muchas veces quieren imponerle para que las personas lo hagan. Quieren que nosotros lo hagamos. Muchas veces esas personas se levantan contra nuestra fe como cristianos, burlándose de Cristo, burlándose de la iglesia, burlándose de Dios y queriendo aplicar la manera de ellos pensar para que nosotros como cristianos, las personas en general, sigan lo que ellos hacen, practiquen lo que ellos practican. No es solamente reconocer o aceptar, o sea, ellos ya quieren que sea algo público. Entonces la Biblia dice entonces que la iniquidad iría a aumentar. Y aquí lo que el salmista decía en el versículo 3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, o sea, él se enorgullece, como decíamos, cuando la persona se enorgullece de sus maldades, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Normalmente aquel que se jacta de sus maldades, aquel que es orgulloso, se enorgullece de sus maldades, de los pecados que comete, casi siempre él
desprecia a Jehová, desprecia a Dios. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el salmista ya dice, el malo ya por causa de la altivez de su rostro, por causa de la maldad, él no busca a Dios. Y él sigue diciendo todavía no solamente que no busca a Dios, sino que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, hay algo que nosotros estamos viviendo en estos días y es muy común en muchas naciones, yo creo que principalmente aquí en nuestra nación, es cómo han sacado a Dios de todas las cosas, ¿verdad? Cómo los gobiernos y cómo el país, diciendo que somos un Estado laico, ¿verdad? Que tenemos las escuelas son laicas, los liceos y UTUS, universidades, ¿verdad? Los colegios privados, los privados ellos tienen más libertad, pero lo público es laico, los lugares públicos son laicos. Entonces, con esa idea de que somos una nación laica, un Estado laico, y ser un Estado laico quiere decir que nosotros no podemos defender una religión. O sea, somos uno de los pocos países tal vez de América Latina, yo no sé si no somos el único, que somos considerados un país secularista. Secularista quiere decir que no tenemos una religión. La mayoría de los países de América Latina, la religión oficial de la nación es el catolicismo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ninguna religión, somos un Estado laico, como dijimos, y esa idea de ser laico quiere decir que no tenemos una religión, que no defendemos una religión. El país no está establecido, por lo menos no públicamente y no diciéndolo, ¿verdad? Sabemos que hay muchas cosas por atrás, pero ¿qué es lo que sucede? No está establecido como un país que tiene una religión oficial. Somos laicos. Y como decíamos, ser laico quiere decir no se puede, no se habla de una religión, o sea, no se defiende una religión. Pero en verdad nosotros como nación nos hemos ido mucho al extremo y eso comienza en los cabezas, ¿verdad? En los gobiernos que han pasado por esta nación, que se levantaron diciendo, bueno, vamos a sacar todo lo que tiene que ver con religión, ¿verdad? 8.900 y poco, o 1.800 y poco, no, 1.900 y poco, el gobierno estableció que se debería sacar todo lo que tiene que ver con imágenes dentro de los hospitales, de los lugares públicos, o sea, todo lo que es cruces, santos, todo eso se va, de los hospitales, de todas partes se va a sacar, ¿verdad? Y las fechas, por ejemplo, las fechas que son cristianas, por ejemplo, en abril, que es lo que conocemos como Semana Santa en todos los países de América Latina, ¿verdad? Y creo que en Europa también. Lo que nosotros conocemos, no aquí en Uruguay, pero en la mayoría de los países, que son conocidos como Semana Santa. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra nación se cambió el nombre y se colocó Semana de Turismo. Y en esa Semana de Turismo se crearon en diferentes departamentos actividades para que las personas puedan participar de esas actividades y se olviden cuál es el propósito de esa semana. O sea, es Semana Santa donde todos los cristianos celebran la Pascua, la muerte y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que es la fecha más importante para el cristianismo, que es la Pascua, que es la muerte y resurrección de Cristo. En nuestra nación se le cambió el nombre y no se le llama más Semana Santa, se le llama Semana de Turismo. Entonces, ¿qué tiene que ver Semana Santa con Semana de Turismo? Entonces se le ha cambiado el nombre, en otras palabras, sacamos a Dios de nuestro medio. Si nosotros vemos en nuestra sociedad, aquí en nuestra nación, principalmente, ¿verdad? Mucho más que en la mayoría de las naciones, vivimos tiempos donde la mayoría de las personas dicen ser ateos, ¿verdad? En nuestro país muchas personas se consideran abiertamente ateos y muy pocos se consideran cristianos.
Y ahí que es lo que nosotros vemos por detrás toda una mentalidad que fue a lo largo de los años impuesto en nuestra nación, ¿verdad? De gobiernos que se levantaron contra todo lo que tenía que ver con cristianismo. Yo sé que muchos pueden decir, no fue contra el cristianismo, fue contra el catolicismo o contra las religiones que vinieron, ¿verdad? Pero se sacó de cierta forma, ¿verdad? Lo que tenía que ver con Dios en los hospitales, lugares públicos. Y hoy en día entonces nosotros somos un país laico donde es prohibido predicar el evangelio abiertamente en ciertos lugares. Por ejemplo, en una escuela, en un liceo, en cualquier oficina pública es prohibido hablar de Dios. Y como decía el salmista aquí, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, el malo sacó a Dios de sus pensamientos, ¿verdad? Y lo peor que puede suceder cuando una nación saca a Dios de sus pensamientos. Cuando una nación o cuando un pueblo o cuando una persona, vamos más cerca, cuando una persona saca a Dios de sus planes y sus propósitos. Cuando un matrimonio saca a Dios de su matrimonio. Cuando un padre o una madre saca a Dios de la crianza de sus hijos. Cuando un jefe, un patrón o un emprendedor saca a Dios de sus negocios. ¿Qué es lo que sucede? La ruina está cerca, ¿verdad? Matrimonios fueron destruidos por causa de haber quitado a Dios de la ecuación de su matrimonio. Familias fueron destruidas por haber quitado a Dios de lo que tiene que ver con su familia. O sea, Dios debe ser el centro de todas las cosas que hagamos. Dios debe ser siempre lo primero. Dios tiene que estar en nuestro hogar, Dios tiene que estar en nuestra familia, Dios tiene que estar en nuestra nación, ¿verdad? Tenemos esperanza como cristianos de que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra nación. El Señor va a levantar a aquellas personas que van a declarar abiertamente el nombre de Dios, ponerlo en alto en nuestra nación, ¿verdad? También, como decía allí Cristiane, la Navidad aquí también es el día de la familia, ¿verdad? Nosotros vivimos en una cultura donde a veces en esa idea de que la familia es lo primero y gloria a Dios es importante eso, pero se ha cambiado, sí, la Navidad como una fiesta de familia, ya no es más Navidad, es el día de la familia, ¿verdad? Y así sucesivamente muchas cosas que se han quitado a Dios, de muchas cosas y se le cambia el nombre. En verdad nosotros vivimos en una nación donde muchas veces no se practica, y eso es muchas veces las personas de la idea de ser laico, sino que ya se practica la laicidad, que es todo lo contrario a ser laico. Laico es yo no me meto en las cosas religiosas y no defiendo ninguna bandera. Laicidad es cuando ya las personas se levantan contra los pensamientos religiosos, ¿verdad? Y ahí envolvemos todo. Y claro que nosotros como cristianos no podemos decir, no, nosotros quedamos libres y las otras religiones no pueden ser perseguidas. En verdad, sabemos que la mayoría de las religiones son perseguidas, pero nosotros vemos que en nuestra nación muchas veces el cristianismo es más perseguido que cualquier otra cosa, porque hay muchas prácticas de religiones que hoy son nuestra cultura. O sea, nuestra cultura, como es por ejemplo el candombe, ¿verdad? Que es algo cultural en nuestra nación. Nosotros sabemos que es una práctica religiosa, ¿verdad? Es una práctica que trajeron los negros esclavos, que trajeron los esclavos para la mayoría de las naciones, que cada música, cada tono, cada golpe que se toca en los tambores era la invocación de un espíritu, una entidad, ¿verdad? Y es algo que es práctica. En las escuelas se disfrazan los niños, ¿verdad? En la escuela se baila el candombe, se celebra como algo cultural. En la nación inclusive se celebran esas fiestas y los gobiernos que muchas veces auspician todo eso. Algo, ¿verdad? Como decíamos, lo bueno se le llama malo y lo malo se le llama bueno. O
¿verdad? Han sacado a Dios y han colocado otras cosas. Pero gloria a Dios, ¿por qué? Porque el Señor está levantando un pueblo, ¿verdad? El Señor está levantando su pueblo, que vengan a levantar la bandera del Señor nuevamente y declarar la justicia del Señor. Dios es justo, Dios pelea nuestras batallas. Seguía el salmista aquí diciendo: sus caminos son torcidos en todo el tiempo, tus juicios los tienes muy lejos de su vista, y todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Él dice: el malo, el perverso, piensa que va a durar mucho. Él dice en su corazón: no seré movido jamás. ¡Qué engaño! Nunca me alcanzará el infortunio, o sea, nunca me alcanzará la desgracia, nunca me va a alcanzar el mal. En la soberbia, en la maldad de su corazón, el malo dice: nunca seré movido, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan cómo que ciertas personas pueden vivir toda una vida de maldad, practicando maldad, y parece que a ellos no les pasa nada, ¿verdad? Uno que intenta buscar de Dios, servir al Señor, agradar al Señor, parece que todo nos pasa a nosotros. ¿Ya le pasó alguna vez ese pensamiento? Yo sirvo a Dios, soy fiel a Dios, y parece que los males me atacan a mí. Salgo de una lucha y entro en otra. Me pasa algo malo y de repente parece que viene otra lucha más, y nunca acaban las luchas en mi vida. Y a veces yo miro el impío, aquel que no conoce al Señor, y parece que todo está bien con él, parece que es bendecido, aunque no conozca al Señor. Pero dice ahí, el malo dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Dice el versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad, se sienta en acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. O sea, lo que el salmista decía aquí es, el malo, él ataca al justo. El malo, él ataca a los pobres, al desvalido, al que está caído, al que está sin fuerza. Y él está siempre esperando como un león desde su cueva el acecho para hacer maldad. O sea, él destacando un poco la maldad de aquellos hombres inicuos, de aquellos hombres perversos. Él decía: parece que están todo el tiempo haciendo mal, la vida de ellos siempre haciendo mal, están esperándose de las debilidades de los demás para sacar provecho. Y eso es algo que nosotros vemos, que es muy común, ¿verdad? El más fuerte prevaleciéndose sobre los más débiles, ¿verdad? La maldad siempre, personas buscando a través de la maldad ascender, crecer, hacer mal. Y se encoge y se agacha y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Sabemos que aún el malo, él sabe, él conoce y reconoce que hay un Dios, ¿verdad? Por más que aquellos que se dicen, como decíamos aquí al inicio, que se dicen ser llamados ateos, ¿verdad? Aquellos que dicen que no creen en Dios, de una forma o de otra ellos creen, ¿verdad? Y dice aquí que ellos piensan, dicen en su corazón: Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. O sea, ellos practican la maldad, se levantan contra los débiles, se levantan contra los pobres, que es la expresión que usa el salmista aquí, ¿verdad? Sería el desvalido, el débil, el pobre, el desdichado. Dice que él se levanta y dice en su corazón: Dios los olvidó. O sea, Dios no va a hacer nada. Dios no va a defender la causa de ellos, entonces yo voy a abusar, yo me voy a aprovechar. Pero en verdad él se engaña. ¿Por qué? Nosotros decíamos, me parece que fue ayer o antes de ayer, ¿verdad? Que el Señor
observa que el Señor se ocupa de nosotros y que el Señor hace justicia, porque Él es justo, ¿verdad? Él es justo, Él pelea nuestras causas, Él coloca su justicia. El que decíamos el Salmo 9, me parece que ayer leíamos, el Salmo 9 que decía, allí en el versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono y juzgado con justicia. O sea, él decía que en el Salmo 9, que compartíamos ayer, el salmista decía, Señor, te has sentado en el trono y has juzgado con justicia. O sea, Dios está sentado en su trono. Y la Biblia dice, la palabra dice que Jesús también, ¿verdad?, subió a los cielos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces, por más que la injusticia, por más que el injusto, por más que el impío se levante haciendo maldad, pensando que Dios no ve, él se engaña. Dios está viendo todas las cosas. Dios está contemplando todas las cosas. Por más que hemos sido injusticiados, usted haya sido injusticiado, por más que personas se hayan levantado contra usted, por más que haya sufrido calumnia, personas que se levantan a hablar mal de usted, déjeme decirle, el Señor pelea nuestras batallas, el Señor defiende nuestras causas, ¿verdad? Él no ha encubierto su rostro. La Biblia dice que el brazo del Señor no se ha encogido para bendecir a su pueblo. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra, pasean por toda la tierra. O sea, el Señor ve todas las cosas. Y el versículo 2 dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Y aquí el salmista siempre, la mayoría de los salmos que hemos leído, él siempre exalta al Señor. Dice en el versículo 16, Jehová es rey eternamente. Jehová es rey eternamente, ¿verdad? El Señor es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Después el versículo 17, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atentos tu oído. Los oídos del Señor están atentos a nuestro clamor. El oído del Señor está atento al que clama, ¿verdad? La palabra del Señor decía, clama a mí, te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. O sea, nuestro clamor el Señor escucha. El Señor escucha su clamor. Por eso que nosotros necesitamos clamar a cada día. Colocar, la Biblia dice que por nada debemos estar ansiosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor con clamor y súplica, en oración y súplicas. Entonces, que en esta mañana nosotros podamos clamar al Señor. Yo no sé cuál es su problema, yo no sé cuál es su causa, yo no sé cuáles son las situaciones que usted pueda estar viviendo, pero déjeme decirle, el Señor es rey eternamente, Él pelea sus causas, Él escucha su clamor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir la vida de mis hermanos que aquí están presentes. Quiero bendecir a aquellos que irán a entrar después, a escuchar este video, ya sea aquí en Instagram o en YouTube. Padre, yo quiero declarar que tú eres rey eternamente. Señor, que tu oído no está cerrado para escuchar nuestro clamor. Señor, que tú eres justo y tú estás sentado en el trono, Señor, haciendo justicia.
que tú peleas nuestras causas, Señor, que tú defiendes nuestras causas, Señor, que tú no estás, Señor, ahí parado simplemente observando, Señor, que todas las cosas que nos suceden están en el control de tu mano y que tú harás de acuerdo a tu justicia y que tú eres, Señor, justo, Padre. Yo coloco la vida de mis hermanos declarando que ellos son guardados, Señor. Libra a cada uno de ellos de todo mal. Cúbrelos con tus manos, Señor. Yo declaro cada hogar aquí representado, guardado, Señor, por ti. Por más que el injusto, por más que el impío, por más, Señor, que los perversos se hayan levantado para destruir los hogares. Señor, por más que el enemigo se haya levantado, Señor, para colocar contienda, Señor, para colocar, Señor, disolución, para traer, Señor, discusión, pleitos en medio de las familias aquí representadas. Yo declaro, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando los hogares, guardando las familias. Señor, yo bendigo cada uno de mis hermanos en esta mañana. Declaro tu paz, declaro el shalom, la paz del Señor sobre cada uno de estos hogares, sobre cada uno de estos hermanos que aquí están, Señor. En el nombre de Jesús declaro un día bendecido en victoria. Guarda, Señor, la entrada y la salida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, glorifica tu nombre allí en su trabajo, Señor, en sus estudios, donde quiera que ellos estén, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos, tengan un día bendecido. Un abrazo allí para Alejandro, Zulia Alejandro, para Karina, Paula, un gran abrazo, Cristian y Sharon, que habían entrado allí, no sé si están todavía. Un abrazo grande para ustedes, que pasen bien, bendiciones, chao, chao, tengan un día bendecido, nos vemos.